Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profe. Sí, se escucha. Gracias, chicos. Ok. Vamos a continuar la clase. Si me da un segundito para compartir la pantalla. Mm, a ver. Ok. La prueba va a ser la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a terminar hoy lo que nos faltaba de este capítulo y pues la prueba será hasta el, hasta este capítulo, ¿no? Luego vamos a empezar el siguiente, pero ese ya no se evaluará. ¿De acuerdo? Entonces, eso, chicos. A ver. Listo. Entonces, la clase pasada y la anterior a esa también estuvimos revisando sobre las aplicaciones del principio inductivo. ¿De acuerdo? Un segundito. A ver, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Que se desconectó hasta un rato. Sí, profe, sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, sí. Ok. Ya decía que en la clase pasada estuvimos hablando sobre las aplicaciones del método inductivo. ¿De acuerdo? Hablamos me parece que hablamos de la aplicación del método inductivo para resolver, para determinar si un algoritmo es exacto. ¿De acuerdo? Eh, a ver, un segundo que estoy aquí hecho un lío con los cables. Que me da una sala diferente cada día y tengo ahí. No sé dónde está. No sé dónde está. Ya está. Ok. Sí, lo último que vimos fue la aplicación del teorema del invariante del bucle. ¿De acuerdo?
que basado en el método inductivo nos permite demostrar que un algoritmo es exacto. Y particularmente nosotros trabajamos con el algoritmo de bucle, ¿de acuerdo? El último ejercicio que resolvimos en este sentido es el que corresponde al algoritmo de la división, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un bucle con un algoritmo en general con una precondición, datos de entrada, postcondición, datos de salida, el bucle pues con las instrucciones correspondientes y luego analizamos eh, las distintas propiedades que tienen que cumplirse para que el algoritmo se considere exacto, ¿sí? La propiedad básica, ¿sí? Que consiste en evaluar el invariante del bucle. No recuerden que el invariante del bucle es una función que dentro de nuestro algoritmo siempre es verdad, ¿sí? No cambia, por eso se llama invariante. Y es la clave para determinar si las distintas propiedades del teorema del invariante del bucle son verdaderas, ¿no? Entonces, la propiedad básica consiste en evaluar antes de que entre al bucle, ¿no es cierto? Es decir, cuando todavía no se ha ejecutado ninguna iteración. Recuerden que eh, la n del invariante de bucle, que es i de n aquí, corresponde al número de iteración, ¿no? Entonces, en la iteración 0, es decir, antes de la primera iteración, tiene que ser verdadera. Entonces, evaluamos en la iteración 0, digamos entre comillas, y los valores correspondientes de evaluar eso, pues, tienen que corresponder, ¿sí? Tienen que coincidir con los valores de la precondición, ¿sí? Es decir, de lo que ocurre antes de que se ejecute la primera iteración del bucle. Luego, la siguiente propiedad, la propiedad inductiva, ¿no es cierto? Que tiene una hipótesis inductiva, ¿sí? En base a la cual demostramos, ¿no es cierto? Que el invariante del bucle es verdad en la siguiente iteración, ¿no? O sea, tenemos dos estados. Antes de entrar al bucle, que estaríamos en la iteración que llamamos caesiva, y luego de pasar el bucle en la siguiente iteración, ¿no? Entonces, sea la guarda verdadera, es decir, que el bucle va a seguir iterando, y sea el invariante de bucle en la iteración K verdadera también. Esa es mi hipótesis inductiva. Si demuestro que la invariante del bucle evaluada en la siguiente iteración es verdadera, ¿sí? La siguiente iteración, entonces puedo concluir que la propiedad inductiva es verdadera también, que se cumple. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que esta es un poco más complicada, pero si ya tenemos el invariante del bucle, pues es relativamente sencillo, ¿no? Coger la hipótesis inductiva y a partir de ella construir I de K más 1, ¿no? Y verificar que la expresión correspondiente, pues efectivamente se obtiene, ¿ok? Luego, la posible falsedad de la guarda, ¿no? Que consiste básicamente en determinar que el algoritmo es finito, es decir, que la guarda o la condición de guarda en determinado momento se hará falsa y pues evidentemente la condición o las variables que estén especificadas en la condición de guarda tienen que ir variando dentro del cuerpo del algoritmo, dentro del cuerpo del bucle, para que en algún momento eh, la relación inicial o la condición inicial que está ahí pues sea falsa y permita que el algoritmo, que el bucle termine. ¿De acuerdo? Entonces eso también era relativamente sencillo. Usualmente en los algoritmos que planteamos el valor de una variable iba disminuyendo hasta el punto en el que era mínimo y dejaba de cumplirse la condición que se había establecido en la guarda, ¿no? Entonces, y finalmente la exactitud de la postcondición, ¿no? Que básicamente consiste en verificar que luego de que el bucle se ha ejecutado, ¿sí? Luego de que las iteraciones han terminado, el valor de las variables
¿sí? El final, ¿no es cierto?, coincide con los valores definidos en la postcondición. ¿Sí? Recuerden que cuando se define un algoritmo, nosotros tenemos un elemento del algoritmo que es la postcondición, ¿sí? Y lo que hacemos al verificar la cuarta propiedad es verificar que estas variables, sus valores, tienen o son iguales a los que se definen en la postcondición, ¿no? Entonces verificamos que la postcondición es verdadera y si esa propiedad es verdadera o se cumple, entonces puedo concluir que el algoritmo es exacto, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular del algoritmo de bucle, ¿cierto? Tenemos eh, cuatro propiedades que demostrar. Las dos primeras son propiamente del método inductivo y las dos últimas son propiedades asociadas al bucle, ¿no? Al tipo de algoritmo que estamos resolviendo. ¿Ok? Finalmente, y con lo que vamos a terminar este capítulo, abordamos la definición de sucesión recursiva. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros dijimos o definimos lo que es una relación de recurrencia, ¿sí? Que básicamente, que si tenemos una sucesión formada por elementos A sub 0, A sub 1, A sub 2, ¿cierto? La relación de recurrencia es aquella en la que uno de los elementos de esa sucesión, ¿sí? Para obtenerlo, necesito hacer una operación con sus elementos anteriores, ¿no? Es decir, que A sub 2 está relacionado con A sub 1, por ejemplo. A sub 3 está relacionado con A sub 2, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en general, si para obtener el término de una sucesión yo necesito operar términos anteriores, esa es una relación recursiva. ¿De acuerdo? Déjenme mover esto. Puntero láser. Listo. ¿Ok? Entonces, ya. Una relación de recurrencia para una sucesión como esta es una fórmula que relaciona cada término késimo con algunos de sus predecesores, ¿no? Con uno, con dos, etcétera. ¿Sí? Dependiendo del número de predecesores con el que esté relacionado A sub k, ¿sí? Vamos a necesitar condiciones iniciales. Si en el ejemplo que pusimos aquí, ¿no? A sub k depende de los dos términos anteriores, entonces voy a necesitar dos condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Eso también ya lo discutimos. En este ejemplo que pusimos, A sub k, o cada término dentro de la sucesión se obtiene multiplicando 2 por el anterior y sumando el anterior a ese. ¿De acuerdo? Entonces necesito dos condiciones iniciales, A sub 0 y A sub 1. ¿Para qué? Para poder obtener el término A sub 2. ¿Sí? A sub 0 obviamente no puedo obtenerlo de esta fórmula porque antes de A sub 0 no hay ningún otro término. Lo mismo con A sub 1. Bueno, necesitaría un término anterior a A sub 0 para poder obtener A sub 1 con esta fórmula, ¿no? Entonces tengo mi relación de recurrencia depende de dos términos, entonces necesito dos condiciones iniciales. Y a partir de esas dos, pues ya se pueden empezar a construir el resto de elementos de la sucesión. ¿Sí? Listo. Hablamos también de que una sucesión se puede representar de varias formas, utilizando sus primeros términos, como por ejemplo así, ¿sí? Y luego poniendo puntos suspensivos, ¿sí? Habíamos dicho que esto es una forma de representar la sucesión, pero que no necesariamente es la más adecuada porque puede ser ambigua, ¿sí? Se supone que al observar algunos elementos, los iniciales de la sucesión, el patrón que regula esa sucesión o que genera esa sucesión podría ser evidente, pero no siempre es así. ¿Ya? Entonces, existe otra forma de representar una sucesión, que es la fórmula explícita, que es una expresión, ¿no es cierto?, que permite calcular cualquier elemento de la sucesión, ¿sí? Simplemente sabiendo qué posición tiene ese elemento en la sucesión, ¿no? Quiero calcular el elemento 1000, el elemento que está en la posición 1000, perfecto.
Entonces la fórmula explícita está en función de ese número, en función de n, y puedo obtener ese término mediante un cálculo fácil. ¿Ya? Y la otra representación era la recursiva, que igualmente es una ecuación, pero en la que cada término está definido en función de los anteriores, como este de aquí, ¿no? Que es lo que describimos en esta diapositiva. Y para la cual necesitamos valores iniciales. ¿De acuerdo? Eh, Recuerden una función típica eh, que se puede definir de manera recursiva, ¿sí? Como la función factorial. Déjenme... la función factorial de n, ¿no es cierto? N factorial se puede representar, ¿no es cierto? Como n, ¿no es cierto? Por n menos 1, por n menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegue a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una representación en la que no todos los términos están explícitamente definidos. Por lo tanto, está sujeta a ambigüedad. ¿De acuerdo? Eh, Tenemos también otra forma de representar el factorial, ¿cierto? De forma recursiva. ¿Sí? N factorial, cuando n factorial es 1, ¿no es cierto? Ustedes ya saben cuando n es igual a 0. ¿Sí? El factorial de 0 es 1. Y también se puede definir como el producto de n por n menos 1 factorial, ¿sí? Cuando n es mayor o igual a 1 o mayor que 0 si quieren. ¿De acuerdo? Entonces, es una representación recursiva porque el factorial está definido en función del mismo factorial, ¿no? El producto de n por un elemento anterior a n. ¿De acuerdo? Listo, bueno, vimos también unos ejemplos donde describíamos, bueno, generábamos una sucesión a partir de una relación de recurrencia, ¿no? Esta era la relación de recurrencia en donde el término C sub K se obtenía como el producto, como la suma de C sub K menos 1 más K por C sub K menos 2. Y bueno, generar esta sucesión pues es relativamente sencilla si ya tienen la relación de recurrencia. Listo, ahí nos quedamos. Ahora, ¿por qué es importante la recursividad? ¿No? Porque a veces esto se ve a través de las fórmulas y pues no se entiende muy bien por qué es útil. ¿Sí? Eh, la recursión en general es una idea clave para la ciencia computacional, ¿no? Si van a trabajar con computadores, programando algoritmos en cualquiera de los ámbitos de sus carreras, ¿no? Ustedes saben que la programación y los algoritmos eh, son elementos comunes de muchas de las carreras técnicas representadas en esta clase a través de ustedes. Entonces, la recursión básicamente les va a ayudar a ustedes a dividir, y lo vamos a ver cuando analicemos el siguiente ejercicio, a dividir un problema en problemas más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces anotemos aquí recursión en general. ¿Sí? Eh, como decía, es una idea clave de la ciencia computacional, ¿no? Ciencia computacional. Ok, no estoy diciendo que esto es patrimonio exclusivo de quienes programen, ¿no es cierto? De ingenieros de sistemas, por ejemplo, para nada. Desde hace tiempo ya la programación es una herramienta fundamental para muchos dominios. ¿Sí? Y como decía, permite dividir el problema en subproblemas más pequeños. ¿Sí? Sí, ustedes han de haber escuchado, te divide y vencerás. ¿Cierto? Si yo tengo un problema en general, ¿no? Si yo tengo un problema aparentemente muy grande, la estrategia, una de las estrategias para resolverlo, pues consiste en dividir ese problema en sus problemas más pequeños e ir resolviendo cada uno de ellos
para que al terminar los dos, pues haya resuelto el problema mayor. ¿De acuerdo? Pero en el caso de la recursión, ¿no es cierto? La estrategia es dividir el problema en subproblemas más pequeños, ¿sí? Con la característica de que cada problema más pequeño tiene la misma forma que el original, ¿sí? Eh, la misma forma que el original. Y esto se evidencia fácilmente en el ejemplo que puse acá abajo. En el caso de n factorial, ¿qué es más fácil calcular? ¿N factorial o n menos 1 factorial? ¿Sí? Sin duda, como tengo un factor menos en n menos 1 factorial, ¿sí? Es más fácil calcular este que este de acá. Entonces, de entrada, yo ya estoy diciendo, ¿no? Ya no voy a calcular n factorial, sino n menos 1 factorial. Y eso multiplicarle por n y ya obtengo n factorial, ¿no? Entonces, yo podría decir, ya, yo no voy a calcular n menos 1 factorial, sino voy a calcular, voy a representar esto de manera recursiva y esto que es igual. Esto es igual a n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿De acuerdo? Entonces, calcular n menos 2 factorial es más fácil que calcular n menos 1 factorial, evidentemente, porque hay un factor menos. Y este ejercicio lo puedo seguir haciendo ¿hasta cuándo? Hasta llegar a 1. ¿Sí? Entonces, el último factor que voy a obtener aquí, en términos de factorial, ¿no es cierto? Va a ser más fácil de calcular que todos los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, la recursión, como digo, consiste en dividir el problema que tengo en problemas más pequeños de la misma forma, o sea, los problemas más pequeños van a tener la misma forma, ¿sí? Que el problema original. Solo que van a ser más fáciles de resolver. ¿De acuerdo? Al hacer esto muchas veces, ¿sí? Al hacer esto sucesivamente, y lo vamos a hacer con otros ejercicios, los últimos problemas, como digo, van a ser súper fáciles de resolver, ¿sí? Y al resolver este, pues voy a poder resolver fácilmente el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y así voy a resolver el problema más grande, que en este caso era obtener n factorial. ¿De acuerdo? Eh, es decir, voy a coger las soluciones de los subproblemas, las voy a juntar y finalmente voy a resolver el problema original. ¿De acuerdo? Esa es la clave de la recursión, ¿sí? De las relaciones de recurrencia. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir aplicando en un ejercicio esto que acabamos de estudiar aquí, ¿no? Entonces, este es un rompecabezas, se llama así, ¿no? Los rompecabezas no son necesariamente los típicos que conocemos, ¿no? Que hay que poner las piezas de una figura en el mismo, digamos, en un orden tal que permita mostrar, pues, el paisaje o la figura que está en el rompecabezas, ¿no? Este es un juego, ¿sí? Pues puede ser visto así también, que consiste de discos de madera con agujeros en sus centros, ¿no? Se llama la torre de Hanoi, ¿no? Porque tengo tres postes aquí, donde en uno de ellos, el más que se encuentra en el extremo izquierdo, ¿no es cierto? Se encuentra un conjunto de discos, ¿sí? Uno sobre otro, ¿sí? Desde el más grande abajo hasta el más pequeño arriba, ¿no? 64 discos, que se apilaban, como digo, en orden decreciente, desde el más pequeño al más grande. Bueno, en realidad deberíamos verlo desde acá abajo, ¿no? Desde el más grande al más pequeño, ¿sí? Ese sería el orden en el que debería colocar esos discos para que me quede esta torre así, ¿sí? Entonces se supone que los que juegan mueven todos los discos de uno en uno, de un poste a otro, ¿no? El juego consiste en mover los discos de un poste al otro o entre los postes, ¿sí? Con el objetivo de que esta misma torre al final se vea reflejada en el poste C. O sea, lo mismo que tengo aquí, luego de mover los discos entre los postes, el objetivo es que yo tenga esta misma torre reflejada acá. ¿De acuerdo? El detalle del juego es que nunca yo podré tener un disco más pequeño,
¿cierto? Colocado debajo de un disco más grande. Eso es una regla del juego. ¿De acuerdo? Entonces se supone que los que juegan mueven todos los discos de uno en uno, ¿sí? De un poste a otro, ¿sí? Y nunca colocan un disco más grande en la parte superior de uno más pequeño. ¿De acuerdo? O sea, siempre tienen que estar en orden decreciente desde la base. ¿De acuerdo? Listo, y bueno, la ley habla, hay una leyenda de que habla de un premio, etcétera, ¿no? Eso no nos interesa mucho. Eh, Continuamos. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿No? El problema, aquí, por cierto, en este enlace que está aquí a la derecha, ustedes tienen el juego y pueden ir probando, ¿no? Manualmente cómo conseguir ese objetivo, con la idea de hacerlo con la menor cantidad de movimientos posibles, ¿no? El que haga esto moviendo menos veces los discos, pues es el que gana el premio. ¿Ok? Entonces, el problema que nosotros queremos abordar aquí es determinar cuál es la cantidad de movimientos óptima, es decir, la menor, ¿no es cierto?, que necesito para mover estos discos de la posición A o del poste A al poste C. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la posición inicial que habíamos descrito en la diapositiva anterior. Tengo K discos, ¿no? Y 3 postes. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ir moviendo para acá. A ver qué tengo acá. Ok. Listo. Esta es la posición inicial que voy a llamar la posición A. ¿De acuerdo? Entre paréntesis. Ya, ¿cuál es la forma más eficiente de mover K discos del poste A al poste C? Es decir, ¿cuál es el número mínimo de movimientos que necesito para mover K discos desde A hasta C? ¿De acuerdo? Entonces, el secreto, y aplicando la recursión, ¿no es cierto? O una relación de recurrencia, consiste en tratar de simplificar el problema como veíamos arriba, ¿no es cierto? N factorial. ¿A qué es igual? Bueno, aquí ya sabemos que es 1 con n0. Y n factorial, en su relación de recurrencia, va a ser igual a n por n menos 1 factorial cuando n es mayor que 0. O mayor o igual a 1, como quieran poner, ¿no? Entonces, el detalle está en pensar que no voy a mover, ¿no es cierto?, los K discos de una, ¿no es cierto?, sino que voy a mover todos menos uno. ¿De acuerdo? Ojo con la relación que tenemos aquí, ¿no? Lo primero que voy a hacer es mover no los K discos, sino los K discos menos uno, todos menos uno. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger todos desde arriba, excepto el último, y los voy a mover al poste B. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, no pensemos todavía en eso, ¿no? Como hicimos con la relación de recurrencia acá arriba. ¿Ya cómo voy a calcular n-1 factorial? Bueno, no lo voy a calcular directamente, sino que luego lo voy a poner nuevamente en función de la relación de factorial, ¿no? Entonces, en la siguiente posición, a ver, vamos a esto, que es de la posición B, yo he transferido, ¿no es cierto?, K menos un discos de A hacia B, ¿sí? No piensen todavía cómo se hizo, ¿no es cierto? Y bueno, leamos la descripción que tenemos aquí, ¿no? Transfiera la parte superior de K menos un discos del poste A al poste B, ¿sí? Si tengo más de 2 discos, ¿sí? Para la ejecución de este paso se requerirá un número de movimientos de los discos individuales, ¿sí? O sea, voy a necesitar algunos movimientos, muchos, digamos, más de K menos un movimientos, evidentemente, porque recuerden que esta torre que está aquí, no puedo pasarla directamente al poste B porque me quedaría al revés, ¿no es cierto? Me quedaría el disco pequeño, luego el un poco más grande, me quedaría algo así, ¿no? Y esto ya dijimos que está prohibido, ¿de acuerdo? Entonces necesitaría mover los discos entre B y C, ¿sí? Para que al final todos ellos me queden ordenados así.
¿De acuerdo? Entonces, como dice, al momento de pensar de forma recursiva, como les dije, no se detengan en imaginar los detalles de cómo se producen esos movimientos, ¿no? No pensemos en eso, simplemente pensemos en que lo conseguimos, ¿sí? Y finalmente eh, obtuvimos los K-1 discos en la torre B. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el objetivo de este problema es determinar la cantidad de movimientos mínima que necesito para mover los discos de A a C. Entonces, ¿cuántos movimientos necesité para mover K-1 discos de A a B? Pues no sabemos todavía, pero en todo caso lo vamos a llamar M sub K-1, ¿no? La cantidad de movimientos para mover K-1 discos de una torre a otra, de un poste a otro, perdón. ¿De acuerdo? Listo. Entonces miren cómo, recuerden, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de movimientos que necesitaré para mover K discos de A a C? Pues vamos a llamarla M sub K, para mover K discos. ¿Ya? Miren cómo al hacer este análisis recursivo, ya estoy empezando a representar el problema, ¿sí? De manera recursiva, ¿sí? Eh, representando la cantidad de movimientos, ¿sí? No que necesito para mover cada disco, sino que necesito para mover K-1 discos. Entonces noten cómo empezamos a hacer el análisis recursivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será el siguiente movimiento, no? Si quiero que todos los discos estén en C, el siguiente movimiento será mover el disco que está en el poste A al poste C. ¿Sí o no? Ese será el siguiente. Y cuando ya tenga el disco más grande en C, pues ahí lo que haré en el siguiente movimiento será mover los K-1 discos que tenía en B al poste C. Y esa sería la posición final. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente posición, como le llamé, esta sería la posición C, ¿no es cierto? En la que el disco más grande que estaba en el poste A lo movía al poste C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos movimientos necesitaré para hacer eso? Para llegar a este estado. Pues uno solo, ¿no? Para mover el disco, un solo disco a C, pues necesito un solo movimiento. ¿De acuerdo? Pongámoslo acá también, para que no quede claro, M sub K menos 1, movimientos. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el siguiente paso, ¿no? La siguiente posición será aquella en la que ya he movido los K-1 discos que estaban en B hacia C. ¿Ok? Entonces, me voy al siguiente paso y ya tengo, ¿no es cierto?, que he movido los discos de B a C, ¿no? Entonces, ¿cuántos movimientos necesité para estar en esta posición? ¿Sí? Recuerden que moví K-1 discos, entonces necesité el mismo número de movimientos que anteriormente puse, ¿no? M sub K-1. El número de movimientos necesarios para mover K-1 discos. ¿Sí? Eh, listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos al final, no es cierto? ¿Cuántos movimientos necesito para mover K discos? ¿Sí? De A a C. Necesité los primeros de la posición A, ¿se acuerdan? O la posición B, creo que era M sub K-1, más del un movimiento para mover el disco más grande de A a C, y más los últimos M sub K-1 movimientos para mover los discos de B a C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué me dice? M sub K es igual a 2 veces M sub K-1, y operando algebraicamente, más 1. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esta es una relación de recurrencia que calcula M sub K en función del término anterior, de M sub K menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales necesitaré para esta relación de recurrencia? Como está solo en función de un término anterior, entonces necesito una sola condición inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa? La cantidad de movimientos que necesito para mover un disco. ¿Sí? ¿Cuántos movimientos necesito para mover un disco? Uno. ¿De acuerdo?
pues, la cantidad de movimientos mínimo para mover, ¿sí? Discos entre dos postes. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces, para mover un disco necesito un movimiento. Para mover dos discos necesito, y ahí sí ya utilizo la relación de recurrencia, ¿no? 2 por el número de movimientos, ¿sí? Para mover uno, es 1, ¿no es cierto? Más 1. Esto me da 3. Para mover 3 discos, ¿no? 2 por el número de movimientos anterior, más 1. 2 por 3, 6 y 1, 7. Para mover 4 discos, recuerden que la relación de recurrencia es esta, ¿no? M sub K es igual a 2 veces M sub K menos 1 más 1. ¿Ya? Entonces 2 por 7 más 1 es igual a 15. M sub 5, 2 por 15 más 1, 31. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, bueno, ya tenemos la relación de recurrencia. Un poco el problema que habíamos visto de la relación de recurrencia es que para calcular un término muy distante del inicio, del original, necesito pues hacer algunos cálculos, ¿no? Obteniendo primero todos los términos anteriores, ¿no? Entonces aquí si quiero resolver el problema que me estaban planteando, necesitaría llegar hasta m sub 64, ¿no? Porque recuerden que el juego original tiene 64 discos. Entonces me voy a tardar un poco, ¿no? Entonces una opción a eso es tratar de, al observar los valores que se obtienen de la relación de recurrencia, encontrar el patrón que las rige y a través de ese patrón encontrar una fórmula explícita. ¿Sí? Una fórmula que me permita calcular cada uno de los elementos de la sucesión, de la relación recursiva, sin necesidad de calcular los anteriores, sino solamente sabiendo la posición que tiene el elemento en la recursión. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, ¿qué es lo que tienen? 1, 3, 5, 7, 15, 31, ¿de acuerdo? Entonces, esto va creciendo más o menos, ¿no es cierto? No sé si lo notan como las potencias de 2, ¿sí? No exactamente así, bueno, este está muy cerca del 2, este es 1 menos que el 4, este es 1 menos que a ver, aquí he copiado mal. Este es 1 menos que el 8, este es 1 menos que el 16, 1 menos que el 32. 1 menos que una potencia de n. Entonces, esta sucesión, ¿no es cierto? Los elementos o los términos de esta sucesión se pueden calcular como 2 elevado al número de término, ¿no es cierto? Una potencia de 2 menos 1, ¿sí? Es decir, el término enésimo de esa sucesión se puede calcular como 2 a la n menos 1, ¿sí? Por ejemplo, m sub 5, ¿no es cierto? 2 a la quinta, 32 menos 1, 31. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso es bastante sencillo. Habrá otras relaciones de recurrencia que sean mucho menos susceptibles de obtener una fórmula explícita, o sea, un poco más complicadas. Eh, pero esta es la idea. La idea es tratar de observar el patrón de la sucesión que acabamos de obtener y mirar si fácilmente podemos obtener una fórmula explícita, ¿no? Entonces, sospechamos que es la fórmula explícita que corresponde a esta relación de recurrencia, pero como ustedes saben, hay que demostrarlo, ¿no? A ver, déjenme irme para atrás. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, ya hicimos previamente algunos ejercicios en este sentido, ¿no es cierto? En los que nos daban, ¿se acuerdan, no? Tengo esta sucesión o tengo esta relación de recurrencia. Demuestre que la fórmula explícita tal corresponde, ¿no es cierto? Se corresponde con esta relación de recurrencia, ¿no? Y es justamente lo que haremos a continuación.
¿no? Bueno, aquí está el análisis que ya describimos acá arriba, el número de movimientos se puede representar como esta relación de recurrencia, ¿sí? Eh, y pues aquí, ya, si esto ya lo analizamos, listo. Entonces, tenemos, ¿cuál era la relación de recurrencia? M sub K es igual a 2 por M sub K menos 1. ¿Cómo quedó esto? Más 1, ¿no es cierto? 2M sub K menos 1 más 1. Esta es, digamos que la definición de la relación de recurrencia que nosotros obtuvimos. Y queremos demostrar que esta relación de recurrencia digamos, es igual o se corresponde con esta fórmula explícita. ¿De acuerdo? Lo que lo hacemos acá. Ya, no todavía. Aquí. Aquí lo vamos a demostrar. ¿Sí? La exactitud de esa fórmula explícita. Ya me fui para abajo. Sub K es igual a 2M sub K menos 1 más 1. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿no? Vamos a aplicar el método inductivo, para lo cual necesitamos una hipótesis inductiva, ¿sí? Y sí, básicamente la hipótesis inductiva y lo que vamos a demostrar, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis inductiva, ¿cuál sería la hipótesis inductiva? Sería la definición de, a ver, déjenme pensar. Ah, ya, sí, P sub K, ¿no? Acuérdense, P sub K es la hipótesis inductiva y nosotros tenemos que demostrar en base a esa hipótesis inductiva que P sub K más 1 es verdad. P sub K más 1 es verdad. Entonces, P sub K, bueno, ¿qué es P de N, no? P de N es mi fórmula explícita, es decir, M sub N es igual a 2 a la N menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, P sub K es M sub K es igual a 2 a la K menos 1. Y necesito demostrar que P de K más 1 es verdad, es decir, tengo que demostrar que M sub K más 1 es igual a 2 a la K más 1, 2 a la K más 1 menos 1. ¿De acuerdo? Esto tengo que demostrar. ¿Ya? Eh, entonces, tenemos dos pasos, ¿no es cierto? El paso base, bueno, esto se aplicaba esencialmente para el paso base, ¿sí? El paso básico requiere que evaluemos P de N en 0, ¿cierto? Eh, es decir, bueno, no sería en 0, ¿ya? Aquí hay que analizar también el dominio, ¿no? Recuerden que M sub K representa el número de movimientos necesarios para mover K discos, ¿ya? Entonces, obviamente, si no tengo discos, decirse K igual a 0, no tiene sentido analizar el número de movimientos. Entonces, K en este caso debería empezar en 1, ¿sí? Ese sería el primer elemento del dominio. Entonces, evalúo el predicado P en ese valor, en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? N igual a 1, ¿no es cierto? M sub 1 es igual a 2 a la 1 menos 1. Entonces, M sub 1 es igual a 1. ¿Ya? Y por definición, ¿qué teníamos en nuestra relación recursiva?
En nuestra relación recursiva, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que para mover un solo disco necesitaba un movimiento, ¿no? Entonces, esta es la parte de la definición recursiva del número de movimientos, ¿no? No se olviden porque aquí podrían perderse, ¿no? Entonces tenemos aquí m sub 1 es igual a 1. Esto también sería parte de la definición recursiva. Y esto coincide con lo que hemos calculado en el paso básico, ¿sí? Y m sub 1 es igual a 1 por la definición de la relación de recurrencia, si quieren, ¿no? ¿Sí? Y ya está, ¿no? Entonces, el paso básico es verdad, ¿de acuerdo? M sub 1 es verdad. Y luego paso a analizar el paso inductivo. Bien, entonces, en el paso inductivo tengo la hipótesis inductiva y lo que tengo que demostrar, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que analizar aquí. ¿Ok? Listo, entonces recuerden, tengo que construir m sub k más 1 a partir de m sub k, ¿no? Entonces, ¿a qué es m sub k más 1? ¿Cierto? ¿A qué es igual m sub k más 1? Aplicando la relación de recurrencia, la definición de la relación de recurrencia. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que m sub k es igual a 2 veces el término anterior más 1. Entonces m sub k más 1 es igual a 2 veces el término anterior, es decir, m sub k, ¿cierto? Más 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí aplicamos la definición de nuestra relación de recurrencia. ¿Sí? Ya está. ¿Qué ganamos con esto? Pues que ya apareció el término m sub k más 1, que es el que queremos obtener aquí. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que queremos demostrar. ¿Ya? Y obviamente aquí lo que nos toca es utilizar la hipótesis inductiva, ¿no? ¿Qué nos dice la hipótesis inductiva? Que m sub k es igual a 2 a la k menos 1. Entonces, al hacer esto, ya aparece la potencia de 2, que es la que está en el término que queremos demostrar. Entonces, 2 veces por m sub k es igual a 2 a la k menos 1. Miren de aquí. ¿De acuerdo? Y eso le sumo 1. Y esto fue aplicando la hipótesis inductiva. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me da esto? 2 por 2 a la k. Es 2 a la 1 por 2 a la k. Es decir, conservo la base y sumo los exponentes. 2 a la k más 1 menos 2 más 1. ¿Sí? Esto es igual a 2 a la k más 1 menos 1. ¿De acuerdo? Y eso... Uy, ya me sacó esto. Y eso es lo que quería demostrar. Ay, ¿dónde me quedé? Aquí. Se me está cruzando con esta barra. Ay, ya. M sub k más 1 es igual a 2 a la k más 1 menos 1, que es lo que quería demostrar aquí. ¿Ok? Por lo tanto, puedo concluir que P de K más 1 es verdad. Y como P de 1 era verdad también, entonces puedo concluir que 2 a la n menos 1 es exacta. Es exacta para calcular la relación de recurrencia que
que obtiene el número de movimientos necesarios para resolver la torre de Hanoi. ¿Sí? El número mínimo de movimientos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿no? Miren, hicimos varias cosas, aplicamos algunos conceptos que ya habíamos visto con relación a la relación de recurrencia, ¿no? Entonces, ¿la estrategia cuál es? Es representar el problema en función de un problema más sencillo, pero que tenga la misma forma que el problema original. Entonces, ya no queremos mover K discos, sino K-1, ¿sí? Entonces, muevo K-1 a la posición del poste B, luego el disco que estaba en el poste A lo muevo al poste C y finalmente muevo los K-1 discos del poste B al poste C. ¿Sí? Esto se refleja claramente en el análisis que hicimos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calculo el número de movimientos para mover K discos de A a C? ¿Sí? Pues moviendo primero K-1, ¿sí? Un problema más pequeño, ¿sí? A B, moviendo el más grande de A a C y luego moviendo los K-1 que estaban en B a C. ¿Sí? Entonces ahí obtengo la relación de recurrencia que, como ven, calcula un término en función del anterior. Luego, obteniendo algunos de los primeros términos de esa relación de recurrencia, trato de obtener una fórmula explícita que me permita calcular los términos de esa sucesión sin necesidad de saber los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra intuición nos dice que esta podría ser la fórmula explícita, pero para verificarlo lo comprobamos con el método inductivo. ¿De acuerdo? Identificamos primero la relación de recurrencia, que será nuestra definición. Luego el predicado, que es la fórmula explícita, ¿sí? En función de n. Luego, pues el paso básico es simplemente evaluar ese predicado en el entero más pequeño del dominio que estemos analizando. Y finalmente, en el paso inductivo, identificar la hipótesis inductiva y demostrar, pues, que el predicado evaluado en K+1 es verdad también, ¿no? Entonces, para resolver eso, utilizamos primero la relación de recurrencia, ¿sí? Y en ella reemplazamos lo que tengo en la hipótesis inductiva para que aparezca la potencia de 2 y finalmente, pues, demuestro que esa propiedad se cumple, o ese paso se cumple. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Ok. Interés compuesto. ¿Ya? Este es otro ejercicio en el que se aplica una relación de recurrencia. ¿Ok? Entonces, vamos leyendo, ¿no? En su 21º cumpleaños, ¿no? O sea, cumple 21 años. eh, Usted, supongo, ¿no es cierto?, recibe una carta informándole que el día que nació, una excéntrica tía rica depositó $100,000 en una cuenta bancaria, ganando el 4% de interés, compuesto anual, y que ahora pretende poner la cuenta a su nombre, siempre y cuando pueda calcular cuánto hay en la cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que hay actualmente? ¿No? Entonces, se depositan $100,000, cada año ese capital genera un interés que luego se suma al capital y en el siguiente año el interés se calcula sobre, no solo sobre los 100,000, sino sobre los 100,000 más los intereses que se hayan capitalizado. ¿De acuerdo? Es una fórmula muy interesante de ahorro que se promueve bastante hoy, ¿no es cierto? Eh, cuando empiezan a ahorrar, ¿no? Porque ya van a ver, ¿no es cierto?, que el crecimiento del interés, ¿sí? Aunque es muy bajo el que pagan ahora los bancos, ¿sí? En todo caso, ese crecimiento llega a ser exponencial con respecto al tiempo, ¿sí? Y eso hace que aunque el interés sea muy bajito, pues el crecimiento del capital eh, en este tipo de productos, pues sea relativamente importante.
¿Ok? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces el objetivo de este problema es calcular cuánto hay en la cuenta, ¿no es cierto? Luego de 21 años de que se ha depositado ese capital inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cantidad que hay en la cuenta luego de que han transcurrido 21 años? Entonces, nosotros nuevamente tenemos que, o la idea es de convertir este problema o reflejar este problema a través de una relación de recurrencia, ¿no? Y esto pues tiene bastante sentido o es bastante posible porque, como dije, el capital que van teniendo al final de cualquier año depende del que tenían el año anterior, ¿no es cierto? En relación recursiva, más los intereses ganados durante ese año, ¿de acuerdo? Entonces, esa cantidad que se tiene en el año K es igual a la cantidad que tenía en el año anterior, más lo que tenía el año anterior multiplicado por el interés, ¿sí? Eh, en los bancos estará por el 4% máximo, diría yo. No sé, 4 o 5. En las cooperativas es un poco mejor. El riesgo no diría que sea mucho mayor, así que podría valer la pena también invertir en una cooperativa, en un producto, por ejemplo, de, de inversión a plazo fijo, ¿no? Que sería el que gana el mayor interés y con un riesgo, pues, digamos, moderado, ¿no? Sobre todo si escogen las cooperativas con menor riesgo. ¿Ok? Porque hay un ranking, ¿no? Ustedes saben que hay un nivel de riesgo que le otorgan a cada una de las entidades del sistema financiero, ¿no? Hay triple A, por ejemplo, los bancos generalmente son triple A más. eh, bueno, unos pocos, ¿no? Luego hay triple A menos, ¿ok? Y luego las cooperativas, la que mejor ranking tiene, pues, tendrá triple A menos, y de ahí bajan, ¿no? Doble A y así sucesivamente, ¿no? Entonces, evidentemente, si quieren asegurar su dinero, pues invertirán en lo más estable, ¿no? Aunque bueno, recuerden que en el 99 los bancos quebraron, ¿no? Las cooperativas sí, en cierto momento van quebrando, pero usualmente las que están en la más bajo, ¿no? Algunas que no son reconocidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero bueno, ahí hay las cooperativas que tienen el mejor nivel de riesgo, pues tienen calificaciones cercanas a las de los bancos, ¿no? La ventaja de las cooperativas es que no tienen fines de lucro, ¿no? Son cooperativas, ¿no? Se agrupan un conjunto de gente y básicamente la entidad le pertenece a los socios, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Sí, expresamos la cantidad de dinero al final de cualquier año en función del dinero que tenía en el año anterior. Es evidentemente una relación de recurrencia, ¿sí? Una relación de recurrencia. ¿Cuál es la ventaja de tener una relación de recurrencia? Que se evidencia que el problema que tengo frente a mí se puede representar de una forma un poco más sencilla cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, la oportunidad que tengo ahí es de simplificar tanto el problema que lo resuelva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí saco factor común, el C sub K menos 1, que es el dinero que tenía el año anterior. Y aquí tengo una tasa, ¿no? Entonces, el capital que tengo en el año K es igual a la tasa multiplicado por lo que tenía en el K menos 1, en el año anterior. ¿Sí? Entonces, imagínense que el interés es del 8%, que más o menos es lo que están pagando las cooperativas ahora. El interés evidentemente sería 0.08, ¿no? Más 1 por 1.08 multiplicado por lo que tenía en el año anterior. ¿Ok? Si tenía 1000 el año anterior, eh, o 100 el año anterior, multiplicado por 1.08, pues en este año tendré 108. ¿Sí? Entonces, esta es mi relación de recurrencia, con la que voy a trabajar, y que a continuación, miren, se representa cómo va. Se desconectó el mouse de nuevo. Aquí está. ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿No?
Recuerden que tenía C sub K es igual a R por C sub K menos 1. Entonces, en el año 0, ¿sí? A sub 0 va a representar lo que tengo, bueno, A va a representar lo que tengo en determinado momento, ¿no? A es el capital inicial. En el año 0, por lo tanto, tengo el capital inicial. En el año 1, tengo lo que tenía al inicio, ¿no es cierto? Multiplicado por la tasa. ¿Ya? Esto es igual a R por el capital inicial que era A. En el año 2, esto es R por el año, por lo que tenía el año anterior, es decir, R por RA, es decir, R cuadrado por A. Y así sucesivamente, ¿no? La tasa multiplicada por lo que tenía el año anterior, ya antes tenía R cuadrado por A, R cuadrado por R cubo, y así sucesivamente. Entonces miren cómo la tasa va creciendo exponencialmente. Entonces lo que les decía, ¿no? Aunque la tasa es baja, ya les digo, 0.08, ¿sí? U 8% en el caso de las cooperativas, 4 o 5% en el caso de los bancos, eh, la tasa va creciendo exponencialmente, ¿no? Si ese dinero lo dejan 20 años, ¿no es cierto? Puede servir perfectamente como, como su jubilación, ¿no? Sí. Luego ya hacemos los cálculos, pero si la tasa es al 8% y ese dinero, por ejemplo, lo dejan a 8 años, a 20 años, fácilmente ese dinero se duplicará. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, tratemos de encontrar una fórmula explícita, ¿no es cierto? En este caso es bastante más sencillo que en el anterior. Y miren cómo va creciendo. En el año 0 era A, en el año 1 R por A, en el año 2 R al cuadrado por A, en el año 3 R al cubo, el año 4 era la cuarta. Entonces es claro que esta relación de recurrencia se puede representar con una fórmula explícita que tiene esta fórmula, ¿no? El capital en el año N es igual a la tasa elevada al año multiplicado por el capital inicial. ¿Sí o no? Esa sería mi fórmula explícita. ¿De acuerdo? Luego, si quieren, ustedes pueden ir calculando, ¿no? Hacer este cálculo que decíamos o que nos pedía el problema, ¿no? ¿Cuánto tendré en el año 20? O 21, creo que era 21, es igual a la tasa, 4%, creo que era, ¿no es cierto? 1 más 0.04 elevado a la 21 multiplicado por el capital inicial que tenía, que era $100,000. Entonces ya está, ¿no? Luego, es interesante ver qué pasa con los intereses, ¿no? Entonces, ustedes quieren, calculen 1 más 0.04 elevado a la 21, y ese es el factor por el que se multiplicará su capital inicial en 21 años, ¿no? Yo lo había hecho con 8%, y con 8% que tendríamos 1 más 0.08 elevado a la 20 y multiplicado por el capital inicial que sea. Esto me daba un poco más de 4, creo, no recuerdo bien. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, confirmemos, a ver si no estoy mal. Ah, pero no tengo aquí el... Pues es que no puedo conectar el teclado y el mouse a la vez. Así que ahí me complica. Hagámosle. Un segundo. 1.08 1.08 elevado a la 20, pongamos, a 20 años, ¿no es cierto? 4.66. ¿Ok? Eh, ya está, ¿no? Si ustedes tienen un monto de dinero, ¿no es cierto? Cualquiera que este sea, y lo dejan en el banco en un programa, en un producto, ¿no es cierto? Algunos los llaman ahorro programado, ¿sí? Que va capitalizando los intereses que tienen al final de cada año o al final de cada mes también, si sería más conveniente incluso. Eh, Ustedes dentro de 20 años tendrían 4 veces lo que hayan depositado ahí, ¿no?
Entonces, es un producto interesante considerando que ustedes no tienen que hacer nada, ¿no? ¿Sí? Que podría también invertirlo en un negocio, pero el negocio conlleva riesgo y esfuerzo. Entonces, no es que no tienen que emprender, pero es otra cosa, ¿no? O sea, cuando ustedes cuando se gradúen y piensen en esto, pues tendrán que, o sea, asegúrense de no depender de una sola fuente de ingresos, ¿no? Entonces, si tienen por ahí su trabajo, luego pueden emprender algo, luego también tienen un ingreso eh, pasivo en el que no tienen que hacer nada y están durmiendo y el dinero se está generando. Entonces, es interesante este tipo de productos también como otra alternativa, ¿ok? Y pues hemos aplicado también el concepto de recurrencia, ¿sí? Para graficar este escenario de interés compuesto, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Ya, también hay que demostrar, ¿no? Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Ya, también. Todavía tenemos. Eh, Listo. Rápidamente, ¿no? Identifiquemos el predicado. Tenemos que demostrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que la fórmula explícita que obtuvimos arriba se corresponde o es exacta con respecto a la relación de recurrencia que obtuvimos, ¿no? Entonces, PDN sería a su vez es igual a R a la N por lo que tenía en el año cero. Y la relación recursiva, ¿cuál sería la relación recursiva? A sub K es igual, ¿cierto? Esto ya lo analizamos. A sub K es igual a R por A sub K menos 1. Es igual a R por A sub K menos 1. ¿Ok? Eh, Listo. Entonces, paso base. El paso base consiste en evaluar que P en el primer año es verdad. ¿De acuerdo? Es verdad, es decir, que es P de 1, que A sub 1 es igual a A sub 0, ¿no es cierto? Es igual a R a la 1 por A sub 0. ¿De acuerdo? Marco vino esa. Buenas tardes, Inge. En este caso no evaluaríamos en P de cero, porque también tengo desde el año cero un capital. A ver, déjame ver. Vamos, P de 0 es igual a R a la 0. El problema, el problema aquí es que la relación de recurrencia está definida, ¿no es cierto? Para K mayor o igual a 1, ¿no es cierto? Porque recuerda que para obtener A sub 0, ¿sí? O sea, cuando yo defino la relación de recurrencia, aquí necesito una condición inicial, ¿sí o no? A sub 0 era igual a A, creo que le pusimos, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que no, porque la relación de recurrencia tiene esta condición inicial, ¿de acuerdo? A ver, veamos qué nos pasa con P de 0 que tendríamos. Entonces no podría. A ver, no, pues que sí, debería cumplir también para cero, ¿no? La fórmula explícita, ¿ok? Sería la cero por A sub cero, ¿no? P evaluado en cero es igual a A sub cero, ¿sí? Y la condición inicial es que A sub cero es igual a A, ¿de acuerdo? Esto es igual a A, ¿sí? Em, Sí, tiene sentido. Hay que cuidarse aquí, porque esta sería la relación de recurrencia, ¿no es cierto? Eh, y por ahí puede haber fruto, puede haber algo de confusión, ¿de acuerdo?
Entonces, sí, tienes razón, Marco. Ujú. Habría que evaluar P de 0, ¿sí? Como lo hicimos en este caso, y verificar que el valor inicial o el valor del predicado evaluado en 0 o en la condición inicial se corresponde con la condición inicial planteada en la relación de recurrencia. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Paso base. Paso inductivo. ¿Sí? Paso inductivo nos dice hipótesis inductiva. ¿Sí? P de K tiene que ser verdad. ¿Qué es P de K? A sub K, reemplazo K por N, ¿no? A sub K es igual a R a la K por A a la 0. A sub K es igual a R a la K por A sub 0. Y tengo que demostrar que P de K más 1 es verdad. Es decir, que A sub K más 1 es igual a R a la K más 1 por A sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, muy parecido a lo que hicimos de arriba. Partimos de la relación de recurrencia, que nos dice que A sub K es igual a R por A sub K menos 1, ¿no? Pero la representa en función de A sub K más 1, ¿no? Si esto se aplica, entonces aquí es igual a sub K más 1. A sub K más 1 es igual al término, es igual a R por el término anterior. El término anterior a este es A sub K. ¿De acuerdo? Esto por la definición de la relación de recurrencia. ¿Ya? Listo. Entonces, recuerden que esto es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Me falta que aparezca R a la K más 1 y A sub 0. ¿No? Entonces, aquí introduzco la hipótesis inductiva que me dice que A sub K es igual a R a la K por A sub 0. ¿No? Entonces, A sub K más 1 es igual a R por A sub K. ¿A qué es igual a sub K? Según la hipótesis inductiva, a R a la K por A sub 0. R a la K por A sub 0. Y ya está, ¿no? Listo, pero ahí, ¿a qué me da? R, misma base, producto, ¿no es cierto? Sumo los exponentes, R a la K más 1, multiplicado por A sub 0. Y esto era lo que quería demostrar, ¿no? ¿Sí? Puedo concluir que P de K más 1 es verdad. Y como el paso básico también era verdad, entonces puedo decir que A sub n es igual a R a la n por A sub 0 es exacta. O se corresponde con la relación de recurrencia que nosotros definimos inicialmente, ¿sí? Para el interés compuesto. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas? Ya, tenemos un par más. No sé si ya avanzamos. Quisiera avanzar un poco también del resto del otro capítulo, pero bueno. Este ya está resuelto. Es un ejercicio o un problema para calcular, ojo con esto, el número de aristas. El número de aristas que se pueden formar a partir de n vértices. Entonces, miren, aquí tienen un vértice. ¿Cuántas aristas? 0. Ninguna, ¿no? Porque la arista es una línea que une dos vértices, dos puntos. Ya los puntos son los vértices. Entonces, el número de vértices, perdón, el número de aristas cuando tengo un vértice es 0. Cuando tengo dos vértices, tengo una arista, ¿no? El número de aristas cuando tengo dos vértices
se calcula así, ¿no? Un vértice, perdón, una arista. Dos aristas, si tengo tres vértices. 1 y 2, 3, 6 aristas. Si tengo cuatro vértices, por ejemplo, aquí miren, tengo cuatro vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Entonces, la relación de recurrencia, miren, esta ya no es tan fácil de, bueno, no sé, sí, en general no es tan fácil de obtener como las anteriores, ¿no? Miren, aquí nos dice que el número de aristas con K vértices es igual al número de aristas con K menos un vértices, ¿sí? Más K menos uno, ¿sí? ¿De acuerdo? Siendo K el número de vértices que tengo, perdón, número de aristas. A ver aquí. Ese es 1. Ya, bueno, aquí también es número de vértices, no se confunda. ¿Ok? Entonces, el número de aristas se calcula en función del número de aristas cuando tengo menos vértices, ¿sí? Más el número de vértices que tengo ahorita, menos 1. ¿De acuerdo? Una relación de recurrencia, pues, en toda regla. ¿Ok? Entonces, aquí también, eh, para calcular el número de aristas cuando tengo n vértices, pues resulta que es igual a 0, más 1, más 2, hasta n menos 1, ¿no? Y esta sucesión que obtienen aquí se puede representar como con esta fórmula explícita, ¿no? N por n menos 1 sobre 2. Entonces tenemos la relación de recurrencia, tenemos la fórmula explícita que deducimos y lo ideal sería pues corroborar que esta fórmula explícita es exacta con respecto a la relación de recurrencia que tenemos aquí, ¿no? Pero usted ya sabe, ¿no? Ojo con las ventajas y desventajas de cada una, ¿no? La desventaja clara de la relación de recurrencia es que para obtener cada uno de los términos de la sucesión necesito obtener el término anterior, ¿sí? Pero eso también es una ventaja porque al obtener esta relación de recurrencia, nosotros sabemos que el problema que estamos planteando ahí se puede resolver eh, de una manera más sencilla, ¿sí? Utilizando la recursión, yo sé que este problema se puede resolver, se puede simplificar en problemas más pequeños sucesivamente y luego, al resolver esos problemas pequeños, pues puedo resolver el problema más grande, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Listo, un par de definiciones aquí que nos pueden ser útiles en el siguiente ejercicio, ¿sí? La serie aritmética, seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Una serie aritmética eh, es una sucesión a sub 0, a sub 1, a sub 2, ¿no? En la que cada uno de los términos se puede obtener sumando el anterior, ¿sí? Más una constante d. ¿De acuerdo? Entonces, qué sé yo, empiezo en 1. Luego le sumo 2. Le sumo 2. Le sumo 2. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es una serie aritmética, aquella en la que cada uno de sus términos, bueno, excepto el primero, porque esa sería la condición inicial, puede obtenerse sumando el anterior más una constante d. ¿De acuerdo? Entonces, ya que el término que se suma es constante para cada elemento, ese, ese término, el enésimo, puede obtenerse sumando el término inicial más d veces por n. ¿De acuerdo? Más d veces por el número o la posición del término que estoy obteniendo. ¿De acuerdo? Es evidente, ¿no? Si voy sumando para cada término, voy sumando d, entonces d por n más a sub 0 es la fórmula explícita que me permite calcular el término enésimo para una serie aritmética. ¿De acuerdo? Si tengo una serie geométrica, es algo más o menos parecido, ¿no es cierto? Es una sucesión o serie geométrica
en la que cada término se obtiene multiplicando una constante R por el término anterior, ¿no? Entonces, obviamente, eh, el valor de los términos de esta sucesión va creciendo mucho más rápidamente que lo que tengo en una serie aritmética, ¿no? Por eso cuando dicen que el crecimiento es geométrico, estamos hablando de que el crecimiento de cualquier cosa, ¿no es cierto?, de la población o de, no sé, cualquier fenómeno, ¿no? Es importante, ¿sí? Porque crece velozmente, ¿ok? Entonces, la fórmula explícita para representar una serie geométrica sería pues el término inicial por la constante elevado a la m, ¿no? Porque si voy multiplicando la misma constante para obtener cada uno de los términos, pues lo que estoy haciendo es encontrar la potencia enésima de esa constante. ¿Sí? Listo. Y así, pues recuerden, ¿no? El crecimiento del interés compuesto, entonces en ese sentido es geométrico. ¿Sí? Listo. Bueno, con esto ya terminamos este capítulo. ¿Sí? Números Fibonacci, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos a tratar igualmente de definir una serie, una recursión, ¿no es cierto? Una expresión recursiva, de manera similar a lo que hicimos en los ejercicios previos, ¿no? Ustedes seguramente están familiarizados con los números Fibonacci. En programación a veces se hacen ejercicios con esa sucesión recursiva, ¿no? Algunos incluso seguramente se acuerden, ¿no? Pero es bastante sencilla, pero surge de aquí, ¿no? De este escenario. Un par de conejos, macho y hembra, nace a principios de año, ¿sí? Supongamos las siguientes condiciones, ¿no? Los pares de conejos no son fértiles durante su primer mes de vida, ¿no? Son inmaduros, pero a partir de entonces dan a luz, ¿no es cierto?, ese par a un nuevo par, macho-hembra, a fines de cada mes. ¿De acuerdo? Entonces llegan o nacen un par de conejos, ¿sí? Estos, como son bebés, ¿no?, inmaduros, no se pueden reproducir durante el primer mes de vida, pero luego de eso, ¿no es cierto? Es decir, a partir del segundo mes desde que nacieron, ¿sí? Empiezan a procrear un par más, macho-hembra, ¿sí? Supongamos que no mueren conejos, ¿ya? Para simplificar el problema. La pregunta es, ¿cuántos conejos habrá al final del año? ¿De acuerdo? Es decir, luego de que han pasado 12 meses. ¿De acuerdo? Entonces, listo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a decir que el mes en general, ¿no es cierto? El mes K, ¿no es cierto?, es el mes actual, ¿no?, en función del cual vamos a hacer el análisis. Y también vamos a considerar 2 meses antes, ¿sí? El mes K-1 y el mes K-2. ¿De acuerdo? Entonces, en el mes K-2, nosotros tenemos un conjunto de conejos vivos. ¿Cierto? Tenemos un conjunto de conejos vivos. No sabemos exactamente en qué momento. Digamos que está en la mitad del año, ¿ya? ¿Sí? Para generalizar. Entonces, entre los conejos vivos yo tengo conejos que ya estaban ahí, ¿no es cierto? Conejos, no sé cómo llamarles, conejos que ya existían, conejos, a ver, voy a llamar conejos antiguos, ¿sí? Pero también hay conejos que nacen justamente en ese momento, ¿de acuerdo? Conejos vivos son conejos que ya habían nacido previamente, más los que nacieron justamente en ese mes. ¿De acuerdo? Pares de conejos. ¿Ok? Luego pasa un mes, ¿no es cierto? Y nacen otros conejos, ¿no es cierto? Nacen otros conejos. Pero ¿cuál es el detalle de esos conejos que nacen en este mes? ¿Sí? Que en el mes K
todavía no se pueden reproducir. ¿De acuerdo? Son inmaduros. ¿De acuerdo? Entonces, los conejos que nacieron aquí en el mes K-2, ¿sí? Ya se reproducen en el mes K. Recién se reproducen en el mes K. ¿De acuerdo? Entonces, el detalle importante que hay que tomar en cuenta para resolver este problema es justamente ese, ¿sí? Que el número de conejos que nace aquí, es lo que está reflejado en alguna de esos cuadritos, el número de conejos que nace aquí en el mes K, ¿no es cierto? Es igual, ¿sí? Al número de conejos vivos, ¿sí? Que tenía a fines del mes K-2. ¿Sí? Al número de conejos vivos a finales, ¿no? Siempre estamos analizando al final de cada mes, a finales de K-2. ¿De acuerdo? Ojo con esa observación porque de eso, pues, eso simplifica bastante la resolución del problema. ¿Ya? Espero que quede claro, ¿no? Si estoy analizando el mes K, o sea, cuántos conejos nacen en el mes K, ¿no? Resulta que es el mismo número de conejos que estaban vivos en el mes K-2. ¿Sí? Entonces, en el mes K-2 tenía los conejos que ya habían nacido antes, ¿no es cierto? Y que obviamente 2 meses después van a seguir siendo fértiles y por lo tanto van a procrear. Y los conejos que habían nacido, ¿sí? Que también habían madurado luego de ese mes. ¿De acuerdo? Entonces, el número de conejos vivos que tengo aquí es igual al número de conejos que van a nacer en el mes K. ¿Ya? Y eso es lo que queremos analizar. El número de conejos, bueno, en general me refiero a pares de conejos, ¿no? El número de conejos vivos a finales del mes K es igual, ¿sí? Al número de conejos vivos, ¿sí? A fines del mes anterior, más el número de conejos que nacieron en K. ¿Sí o no? Es un poco como el interés compuesto, ¿no? Sí, la forma en la que se procrean los conejos, pues de cierta forma es, 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 eh, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? El número de conejos aquí es el número de conejos que tenía el mes anterior, más los que nacieron justo aquí. Eso es lo que me dice, ¿no? Número de conejos vivos a fines del anterior mes, más el número de conejos nacidos a fines del mes K. Ya, ojo como aquí está todo en función de conejos vivos aquí, conejos vivos y conejos nacidos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero encontrar una relación de recurrencia, todo tiene que estar en función del mismo fenómeno, ¿no es cierto? Si aquí tengo vivos, vivos, aquí debería tener vivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo represento el número de conejos nacidos a fines del mes K? ¿Sí? Recuerden, aquí tengo el mes K, aquí estoy hablando del mes K-1 y aquí estoy hablando del mes K. Pues si quiero una relación de recurrencia, aquí debo hablar ya del mes K-1 y aquí debería hablar también de un mes anterior acá, ¿no? Porque si no, no tendría una relación de recurrencia. Entonces ahí es cuando viene el análisis que hice aquí, ¿no? El número de conejos nacidos al finales de K, ¿sí? El número de conejos nacidos a fines de K es igual al número de pares de conejos vivos, ¿sí? Al número de conejos vivos a fines de K-2. Entonces ahí sí ya me queda todo en función de conejos vivos, ¿sí? Y en función de los meses anteriores, ¿no? K-1 y K-2. ¿De acuerdo? Entonces la relación de recurrencia, ¿cómo luciría? ¿Sí? Si quieren poner, no sé si deben expresar F, con F el número de conejos, ¿sí? Tendría el número de conejos vivos al finales del mes K es igual al número de conejos vivos en K-1 más el número de conejos vivos en K-2. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi relación de recurrencia. ¿Cuántas condiciones iniciales necesito? Mire, si f sub k está en función de los dos términos anteriores, necesito dos condiciones iniciales. ¿Cuáles serían esas condiciones iniciales? F sub 0
es decir, lo que tenía al inicio, antes de que empiece todo esto, y f sub 1, que sería lo que pasa al final del primer mes. Entonces, al principio de todo, ¿qué tengo? Un par de conejos, ¿no es cierto? Un par de conejos. Luego del primer mes, como ese par no se ha madurado, entonces no ha procreado nada, entonces tengo el mismo par de conejos. Luego, ya puedo ir calculando f sub 2, ¿no es cierto? Al final del segundo mes es igual a 1 más 1, es igual a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a f sub 12, que es lo que me pide aquí que calcule, ¿no? ¿Cuántos conejos o cuántos pares de conejos habrá al final del año? ¿Sí? Al final del mes 12. ¿Sí? Entonces, ojo que esta relación de recurrencia sirve para todo K mayor, ¿qué sería? Mayor o igual a 2. ¿Sí? Porque para f sub 0 y f sub 1, disculpen que está ahí medio chueco, ¿ya? Ya tengo las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Así luciría la relación de recurrencia. Entonces, si ustedes se preguntaban de dónde salía la serie de Fibonacci, pues sale de ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces la serie va 1, 1, 2, 3 y bueno, sumándose siempre los dos términos anteriores. ¿Sí? Bueno, la idea también sería buscar una fórmula explícita para esta expresión. Ya no es tan sencillo como en los casos anteriores. Si quieren, busquen en internet y encontrarán la fórmula fácilmente, ¿no es cierto? La fórmula explícita correspondiente a la serie de Fibonacci. Eh, la idea también, si es que lo hiciesen ustedes por su cuenta, sería demostrar que esa fórmula explícita es efectivamente la que corresponde a esta relación de recurrencia. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Más o menos ese es el esquema que vamos siguiendo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un problema que se puede expresar de forma recursiva. La utilidad de la recursión en términos de dividir el problema en problemas más sencillos es más evidente cuando ustedes están trabajando en programar un determinado algoritmo cuya solución pues, vaya por este lado, ¿no? Por el tema de la recursión. ¿Sí? Eh, eso, eso chicos. Si no tienen ninguna inquietud, vamos a empezar el siguiente capítulo. Eh, Déjenme ver dónde está. Les voy a imprimir de una vez esto para que lo tengan disponible. Hasta aquí iría la prueba, el examen, que vamos a tomar el día martes, ¿no? Como la primera prueba va a ser bastante corta, diría que máximo unos 45 minutos y luego continuaríamos con clase. Déjenme imprimir esto. Bueno, convertirlo a PDF. Capítulo. No sé por qué tengo tantos capítulos aquí. A ver, un segundito. Voy a borrar un par de estos. Eliminar. Listo. Bueno, todavía está imprimiendo. Capítulo. Era este. Sí. A ver. Sí. Listo.
Ok. Listo. Entonces, este capítulo corresponde al capítulo 9 del libro de Susana Epp, ¿no es cierto? Vamos a abordar algunos conceptos relacionados con el conteo y, bueno, también un poco de probabilidad, pero no tanto, ¿sí? Eh, dentro de esos, eh, dentro de esos conceptos, pues hablaremos del concepto de las casillas, ¿sí? El conteo de conjuntos, combinatorios, ¿sí? Y el teorema binomial, que también tiene muchas aplicaciones en ingeniería, ¿ok? Eh, el primer concepto que vamos a abordar es el principio de las casillas, ¿sí? Eh, el principio de las casillas, pues está relacionado con una función, ¿cierto? Una función, ¿sí? Que me lleva de un conjunto de aves, ¿no es cierto? A un conjunto de casillas, ¿de acuerdo? Entonces se supone que hay, en este ejemplo, 4 casillas, 4 lugares donde se pueden posar estas aves, ¿no es cierto? Con el siguiente, bueno, relacionando esas casillas, esas aves con esas casillas a través de la función f, ¿no es cierto? Con la característica de que el conjunto de salida, ¿sí? Es más pequeño que el conjunto de llegada. A ver, creo que lo representamos mejor así, al revés. Ya. Esto quiere decir la cardinalidad del conjunto X, ¿no? La cardinalidad, es decir, la cantidad de elementos del conjunto X. Y esto, pues, evidentemente, la cantidad de elementos del conjunto Y. Entonces, el principio de las casillas se aplica cuando tenemos este escenario, ¿no? Cuando tenemos la función de un conjunto finito, ¿sí? A un conjunto finito más pequeño, ¿sí? M mayor que N, ¿ya? Ya, sí estaba bien. Pero lo que pasa es que necesitamos mantener, para acordarnos, ¿no? N y M, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función que relaciona un conjunto finito a un conjunto finito más pequeño, entonces puedo aplicar el principio de las casillas. ¿Y qué dice el principio de las casillas? ¿Sí? El principio de las casillas dice que si esto ocurre, ¿cierto? Debe haber al menos 2 elementos en el dominio, ¿sí? Que tengan la misma imagen en el codominio. ¿De acuerdo? Si tengo más elementos en el dominio que en el codominio, entonces seguro que al menos 2 elementos en el dominio estarán relacionados con el mismo elemento en el codominio. O aplicado al principio de las casillas, ¿no? A las casillas que tengo aquí. Si yo tengo más aves que casillas disponibles, entonces seguro que al menos 2 de esas aves tendrán que compartir una casilla. ¿De acuerdo? Entonces con el gráfico este de las aves es fácil acordarse, ¿no? Parece algo bastante evidente, pero tiene bastantes aplicaciones también, como ya vamos a ver, ¿no? Entonces leamos lo que dice el principio formalmente. Una función de un conjunto finito a un conjunto finito más pequeño, ¿sí? No puede ser uno a uno, ¿sí? No puede ser uno a uno. O sea, es imposible que si tengo una función de un conjunto finito a uno más pequeño, cada uno esté relacionado con el otro uno a uno. Es decir, debe haber al menos 2 elementos en el codominio, que son estos 2 de aquí, en este caso particular, que tengan la misma imagen en el codominio. ¿De acuerdo?
Listo, entonces vamos introduciendo este concepto en algunos ejemplos a continuación, ¿no? Entonces tenemos dos ejercicios o dos planteamientos, ¿no? En un grupo de 6 personas debe haber al menos 2 que nacieron en el mismo mes, ¿sí? En un grupo de 6 personas, ¿sí? Debe haber al menos 2 que nacieron en el mismo mes. Pues aquí tengo 6 personas. ¿Cuántos meses posibles? 12 meses, ¿no? Entonces hagámoslo gráficamente, ¿no? Tenemos un conjunto de personas, P1, P2, P3, hasta P6. Este va a ser el conjunto personas y tengo el conjunto meses, ¿no? Mes 1, mes 2 y así sucesivamente hasta mes 12. Y entonces, ¿qué dice? En un grupo de 6 personas, ¿cuál es la cardinalidad de P? Es igual a 6 y la cardinalidad de M es igual a 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puse arriba? N y M creo, ¿no? Se me olvidó. N y M. Siguiente, siguiente. N, M. ¿Ya? El conjunto de salida o la cantidad de elementos del conjunto de salida es mayor, perdón. ¿Es mayor o no? No, no es mayor. Es menor que el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? No se aplica el principio de las casillas, ¿no es cierto? No, no se aplica el principio de las casillas. Entonces, no podemos decir lo que dice el principio de casillas. ¿No? No podemos decir que al menos 2 personas nacieron el mismo mes, ¿no? De hecho, podría ser que todas nacieron en un mes diferente, ¿no es cierto? P1, sí, P2, P6 nació por aquí, P3 por acá, y así, ¿no es cierto? Entonces, como el conjunto de salida, ¿sí? Tiene menos elementos que el conjunto de llegada, entonces no aplica el principio de las casillas. ¿Sí? Entonces, no puedo asegurar, la respuesta aquí sería no necesariamente, ¿no? No puedo asegurar, ay, no necesariamente, no puedo asegurar que al menos 2 personas, ¿sí? Nacieron el mismo mes, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el siguiente escenario? Ahora tengo un grupo de 13 personas. 13 personas. P1 hasta P13. Y tengo 12 meses todavía, ¿no es cierto? Hasta 12. Personas, meses, función. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? La cantidad de elementos de P es mayor que la cantidad de elementos de M. Por lo tanto, aplica el principio de las casillas. ¿Sí? Principio de las casillas. ¿Qué dice el principio de las casillas? Que si esto ocurre, entonces al menos 2 personas cumplen el mismo mes. ¿Ya? Es decir, al menos 2 elementos de P van a estar relacionados con un solo elemento en M. ¿Sí? ¿De acuerdo? Déjenme ver la hora. Listo. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá tenemos otro. Entre los residentes de la ciudad de Quito debe haber al menos 2 personas con el mismo número de cabellos en sus cabezas.
¿Ya? Entonces aquí tenemos una función que relaciona personas, ¿sí? Con su correspondiente número de cabellos. ¿De acuerdo? Entonces nuevamente tenemos conjunto personas. Persona 1, persona 2 en Quito. ¿Cuántas personas hay en Quito? Bastantes. Millones, ¿no? Supongamos que hay 2 millones. P sub 2 millones. Y la cantidad de cabellos. Personas, cabellos. ¿De acuerdo? En promedio, una persona puede tener, no tantos, puede tener unos cientos de miles de cabellos. ¿Sí? Un cabello, 2 cabellos, 3 cabellos. Bueno, habrá gente que no, o no tenga ninguno, pero bueno, pongámosle 300.000 cabellos. ¿Ya? Entonces, esta persona tendrá 3 cabellos, pues está medio calvo, esta persona 1, y así, ¿no? En todo caso, aquí tengo una cantidad de elementos, ¿cierto? 2 millones. 2 millones. Y aquí tengo 300.000. ¿Sí? 2 millones, o la cantidad de elementos del conjunto de salida es mayor que la cantidad de elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, aplica el principio de las casillas. ¿Y qué quiere decir esto? Al menos 2 personas, ¿sí? Al menos 2 elementos de P estarán relacionadas con un mismo elemento de C. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que al menos 2 personas tendrán el mismo número de cabellos. 2 personas tienen el mismo número de cabellos. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de estos contextos no son tan evidentes, ¿no? Como podríamos pensar, ¿sí? Si aplicamos el principio de las casillas, pues se aclara este tema. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, ¿no? Ya para terminar, el principio de las casillas nos dice que si el número de elementos del conjunto de salida es mayor que el número de elementos del de llegada, entonces la relación entre los elementos de esos conjuntos no es 1 a 1. O dicho de otra forma, que al menos 2 elementos del conjunto de salida estarán relacionados con un mismo elemento en el conjunto de llegada. ¿Sí? Bueno, eso sería, chicos. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario. Recuerden que la prueba es el siguiente martes. Tendrán hasta el siguiente miércoles para revisarla y hacer cualquier observación. Y creo que el jueves ya tendría que pasar la nota. ¿De acuerdo? Entonces la prueba no va de lo que vimos de principio de las casillas, sino hasta el ejercicio de la serie de Fibonacci. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Tienen preguntas? Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Hasta luego, profe.